vamos a alabar y vamos a adorar a nuestro Dios. Una vez más nos encontramos a través de este medio y a través de esta forma, también por las bendiciones de Dios, porque Dios nos ha provisto, nos ha bendecido también de la tecnología para que nos podamos encontrar. Si bien es cierto, cada uno estamos en nuestros hogares, o en sus hogares están ustedes, pero estamos acompañados del Señor en este momento y en un mismo espíritu y en una misma pasión vamos a alabar, vamos a adorar el nombre de nuestro Dios en esta noche, vamos a escuchar también de su palabra y después de ello, bueno, seguramente vamos a compartir los símbolos, cada uno en sus hogares y nosotros aquí en este lugar. Le damos desde ya la bienvenida a través de este medio para que juntos y en un mismo espíritu podamos alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Quisiera compartir con ustedes un salmo, el Salmo 89, vamos a leer los primeros 11 versículos de este salmo,
¿sí? Yo lo voy a leer desde una versión diferente, que es la Nueva Versión Internacional, y dice así este salmo. Oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Dijiste, he hecho un pacto con mi escogido, le he jurado a David mi siervo. Estableceré tu dinastía para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Los cielos, Señor, celebran tus maravillas y tu fidelidad la asamblea de los santos. ¿Quién en los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? Dios es muy temido en la asamblea de los santos, grande y portentoso sobre cuantos lo rodean. ¿Quién como tú, Señor, Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Tú gobiernas sobre el mar embravecido, tú apaciguas las encrespadas olas, aplastaste a Rahab como un cadáver, con tu brazo poderoso dispersaste a tus enemigos. Tuyo es el cielo, tuya la tierra, tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. Amén. Querido hermano, nosotros somos la asamblea de los santos, las asambleas de sus santos, porque nosotros hemos sido escogidos. Nosotros aquí nos hemos juntado para alabar y adorar el nombre del Señor. Hay una alabanza que suele ser una invitación a alabar y adorar el nombre de Dios. Si bien es cierto, como le decía, no estamos todos en un mismo lugar, pero sí hay un mismo espíritu y hay una misma pasión, y es nuestro Señor. Y es alabar su nombre y es adorarle con todo nuestro corazón. Esta alabanza dice, ven, es hora de adorarle. Y toda lengua confesará que Él es Dios, Dios todopoderoso. Tu Dios, mi Dios, nuestro Señor. Amén. Abre tu corazón.
las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Amén. Hay un himno, pueden buscar en sus himnarios, seguramente en su casa contarán con alguno, es el himno 150, que también es una invitación y dice: alaba siempre, alaba al Salvador, canta o canta la historia de su amor. Y vaya si ha sido grande su historia, ¿eh? Vaya si ha sido grande, porque por él, por ese amor, nosotros estamos aquí, usted está alabando a Dios a través, en su casa con sus familiares. Mire si no será grande su amor. Canta o canta la historia de su amor, dice este himno. El himno 150, pueden buscarlo en sus himnarios. Seguramente todos y cada uno de nosotros tendremos motivos para alabar y para cantar la historia de su amor, porque en cada una de nuestras vidas su amor se ha manifestado de una manera diferente. En la mía se ha manifestado de una manera diferente que en la tuya, hermano, ¿sí? Y yo le alabo, yo le adoro por eso. Seguramente que cada uno de nosotros, que cada uno de los hijos de Dios en el mundo entero tiene uno y mil motivos diferentes para alabar y adorar el nombre de nuestro Señor. Vamos a seguir adorando, vamos a seguir proclamando que Él es bendito Jesús. Él es nuestro deseo, nuestro momento de amor, nuestra alegría de vivir. Bendito Jesús.
momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Amén, amén. Vamos a entonar una alabanza más antes de pasar al mensaje del Señor en esta noche. Vamos a orar antes de entonar esta alabanza. Yo le voy a pedir a mi hermano Rodrigo que nos dirija, por favor, en una oración y entonamos esta última alabanza antes de pasar al mensaje de esta noche. Oremos, hermanos. Oramos. Señor y Dios, una vez más te damos gracias por este tiempo que podemos compartir, Señor, en esta noche. Vamos a alabar tu nombre, Señor, exaltar tu nombre, agradecerte, Señor, porque tú nos das, Señor, estos medios para poder llegar a cada hogar, Señor. Bendice cada hogar que hoy está levantando un altar de alabanza y adoración a tu nombre, Señor. Mi Dios, te ruego que sea tu Espíritu que siga, Señor, dirigiendo en esta noche toda esta reunión. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hemos dicho en esta noche que Él es bendito, hemos alabado el nombre del Señor por su amor, por la historia de su amor para con cada uno de nosotros, y yo sé que vas a estar de acuerdo con la letra de esta última alabanza, porque hoy más que nunca nosotros declaramos que Él es Dios de lo imposible, que eres invencible y que solamente para Él es toda la gloria, todo el honor. Esta alabanza declara que alabamos a un Dios de lo imposible, que Él reina con poder. Levantemos esta última alabanza antes de nuestro mensaje. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria.
tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Amén, amén, amén. Buenas noches, mis queridos hermanos. Una vez más, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo, por esta noche en el que podemos reunirnos, podemos compartir de la palabra de Dios. Estamos agradecidos porque el Señor ha provisto todos los medios para que podamos seguir congregándonos, para que podamos seguir alabando a Dios, para que podamos seguir exaltando su nombre. El Señor provee todos los recursos, todos los conocimientos, la buena voluntad de todas las personas que pueden hacer posible que podamos, en este tiempo, podamos llegar a cada hogar, a cada lugar donde nos estés mirando, donde estés, quizás en la calle, en tu casa, donde sea que estés, te damos la bienvenida. Y damos gracias a Dios con una oración antes de comenzar a poder compartir una reflexión de la palabra de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te agradecemos por tu gran amor, por tu misericordia, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, en esta hora poder alabarte, poder exaltar tu nombre. También nos permite, Señor, poder compartir de la palabra. Te damos gracias, Señor, por eso te pedimos que bendigas cada conexión, Señor, que bendigas este tiempo, que bendigas tu palabra, que podamos llegar, Señor, con tu palabra a cada uno de los lugares donde hoy nos están escuchando. Señor, aprovechamos este tiempo de oración para clamar a ti, Señor, por nuestro país, por Argentina, Señor, para que tengas misericordia, Señor, y hagas descender la lluvia, Padre, en los lugares donde hay incendios, Señor, que calmes los vientos, las tempestades, Señor, para que el fuego no avance más. Padre, te damos gracias porque en tu nombre, Señor, en tu presencia tenemos refugio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estuve en estos últimos días, en estas últimas semanas, seguramente muchos hemos estado atravesando quizás situaciones un poco más diversas, un poco más difíciles, particularmente en mi familia, específicamente con mi mamá, que ha estado pasando un tiempo de enfermedad. La verdad que ha sido tiempos difíciles. Quiero agradecer también a todos aquellos que nos han estado acompañando en oración
por la vida de mi mami, gracias a Dios recuperándose. También este tiempo de pandemia, ¿no?, que nos tiene tan preocupados. Y bueno, muchas cargas que se han ido sumando en mi vida en estos últimos días, en el trabajo, esto que les comentaba recién también, y muchas otras cosas más. Y siempre en cada momento el Señor ha puesto una imagen en mi mente, en mi corazón, ha puesto una imagen de un mar embravecido y en ese mar un faro sobre una roca inamovible, ¿no? Y la tempestad golpeando con furia a ese faro, y sin embargo ese faro permanece inamovible, porque a pesar de la tempestad, a pesar de ese mar embravecido, ahí estaba la roca que sostenía a ese faro para poder seguir iluminando, para poder seguir dando luz. Y cada momento que pensaba en esa imagen en mi corazón, tenía paz. Y me acordé de este relato bíblico que muchas veces hemos escuchado y hemos leído y hemos compartido y hemos tenido la posibilidad de reflexionar, que en esta noche quiero invitarlos a que podamos leer lo que está en el libro de Marcos, en el capítulo 4, a partir del verso 35. Los invito a que puedan estar abriendo sus Biblias, encendiéndolas, aquellos que tienen Biblias en el celular, en la tablet o en la compu, que puedan estar buscando el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. En el verso 35 dice la palabra de Dios. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Esta es una historia, una palabra que sucede en los tiempos en el que el Señor Jesús andaba predicando el Evangelio, andaba expandiendo la palabra, ¿no?, mostrando que el reino había llegado, y en esas demostraciones se pasaba días enteros en lugares visitando, compartiendo la palabra, dando a conocer que Él era el Hijo de Dios enviado, que las Escrituras habían prometido durante mucho tiempo. Y así fue como pasaba sus días, ¿no?, haciendo milagros, prodigios, caminando, dando de comer, sanando, obrando, ¿no?, hasta que llegó este tiempo en el que le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, porque del otro lado continuaba la tarea. Y dice la palabra que se levantó una gran tempestad. La palabra que usualmente se utiliza para mencionar a la tempestad en el griego original es seismos, que significa, o de la cual se desprende la palabra sismo, terremoto. Podemos decir que esta tempestad tenía que ver con algo de magnitud natural, pero muy grande, ¿no? Y agrega esta palabra un adjetivo que califica a esta tempestad no solamente como una tempestad más, sino como una gran tempestad. Y el adjetivo que utiliza es el adjetivo megas. Megas significa millón, ¿sí? Podemos decir que era de una magnitud enorme la tempestad que había. El mar de Galilea, geográficamente, se encuentra a 212 metros por debajo del nivel del mar. Entonces eso hace que geográficamente se produzcan vientos
y se produzcan ráfagas de vientos que levanten tempestades de un momento a otro. No entiendo mucho de geología, pero algo así sucedió. Y es que en este lugar suelen provocarse estas tormentas repentinas, ¿no? Estas tormentas que se levantan de un momento a otro, ¿no? Y ahí estaba, el libro de Mateo dice que las olas cubrían la barca, y Marcos y Lucas, que son los 3 evangelios que mencionan este suceso, dice que parecía que la barca se iba a hundir. Las aguas eran tan altas, era una mega tormenta, ¿no? Era una gran tormenta que parecía que todo se iba a venir abajo. Parecía que la barca se iba a hundir por causa de esta tormenta. Esta historia es una historia parecida, similar a lo que sucedió con Jonás. ¿Se acuerdan que Jonás no quiso oír a la voz de Dios y en vez de ir hacia Nínive, donde había sido encomendado ir a llevar y a proclamar la salvación, agarró un barco y se fue hacia otro lado, ¿no? Partió rumbo a Tarsis. Uno estaba para un lado y el otro estaba para el otro lado, y allí se fue. Y entre medio dice la palabra en el libro de Jonás que se levantó una gran tormenta y que esta tormenta hizo que los marineros, aún marineros experimentados, temieran de tal manera que temían por su vida. Y así como en esa historia de Jonás, Jonás dormía, en este relato, en este suceso que vemos, el Señor Jesús estaba durmiendo. Estaba durmiendo porque era un hombre que había estado trabajando durante todo el día. Si bien Jesucristo era Dios, estaba revestido de humanidad y esa humanidad le provocaba cansancio. Entonces estaba en la barca ahí descansando, dice que estaba su cabeza sobre una almohada o sobre un cabezal, estaba reposando en ese tiempo. Y los marineros, en este caso los discípulos, que eran experimentados, porque al menos 4 de los que estaban ahí arriba eran pescadores, con lo cual eran marineros experimentados, conocían el mar de Galilea, conocían de las tempestades, conocían de las olas, conocían de los vientos, sabían lo que podía suceder. Sin embargo, estaban haciendo todos sus intentos por poder estabilizar la nave, y no había maneras, ¿no? Y dice que en algún momento clamaron a Cristo, ¿no? Sea como sea, los gritos desesperados de los discípulos hicieron despertar al Señor Jesús. Vemos en el versículo 39, de Marcos 4 que estamos leyendo, dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando había un caos total y todo parecía perdido, ahí en ese momento el Señor Jesús estaba pacíficamente descansando, estaba dormido. Sin embargo, como decía recién, el Señor Jesús había estado obrando, trabajando, caminando, haciendo milagros. Todo el día había estado hablando parábolas, había estado mostrando de su poder, de su amor, de su misericordia, de la salvación. Pero a pesar de la humanidad y del cansancio y demás, y el Señor estaba descansando, se despertó porque escuchó los gritos desesperados de sus discípulos. Y en este despertar, la confianza de Jesucristo en el Padre no vacilaba. Y fíjense que calmó la tempestad con solo emitir una palabra a los vientos y a la mar. Y sucede que cuando ponemos nuestra confianza, cuando tenemos fe, la paz nos acompaña en los peores momentos de nuestras vidas. Y eso lo he podido comprobar, lo he comprobado muchas veces. Seguramente los que estamos aquí, los que están del otro lado, también han comprobado que poner nuestra fe en el Señor Jesús nos trae paz a nuestras vidas.
No hay ausencia de problemas, no hay ausencia de tormentas. Ahí estaban todos, tratando de poner cada uno lo suyo para poder estabilizar la barca, para que no se hundiera el barco. Sin embargo, la tormenta iba para un lado y para el otro. Pero cuando tenemos fe, la paz nos acompaña en los peores momentos de nuestras vidas. Hay un salmo muy conocido, que es el Salmo 4, versículo 8, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Fíjense, ¿no? David escribe este salmo poniendo su confianza en el que, aunque él se acueste a dormir, aunque él se vaya de poder gobernar el reino, porque David, cuando escribe esto, gobernaba el reino, ¿no? Y decía: en paz me acostaré y asimismo voy a dormir, porque tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. La fe puesta en Dios nos hace vivir confiadamente. El Señor Jesús estaba despierto, pero luego de haber despertado en este momento, luego de calmar la tormenta, hace una pregunta a sus discípulos. Fíjense que una vez que calma la tormenta, le pregunta a sus discípulos en el versículo 40 y dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En el libro de Mateo, que relata esta misma situación, les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿De qué? ¿Cuál es el problema? Claro, por supuesto que las tormentas nos atemorizan, las tempestades nos paralizan muchas veces. Y fíjense, ¿no? El Señor Jesús no estaba reprochando que eran ausentes de fe o carentes de fe, sino que tenían poca fe. ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué están asustados? ¿Cuál es el problema? Es una tormenta. Antes habían visto y habían oído y habían creído y habían caminado con el Señor Jesús y habían visto de sus prodigios y de sus milagros. ¿Y de qué estaban atemorizados? ¿Qué era los que tanto los atemorizaba? El temor nos hace entrar en pánico, el temor nos hace perder la calma. Eso es algo natural en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, todos. Las situaciones difíciles, adversas, lo más tormentoso nos hace muchas veces entrar en pánico y perdemos la calma. La palabra temor en el griego original es deilos, que también se utiliza para describir cobardía. De alguna manera podríamos decir en otras palabras que la pregunta era: ¿por qué se acobardan? ¿Por qué tienen cobardía? Y la fe en nuestras vidas requiere valentía. Requiere valentía confiar en Dios y no dejarse atemorizar por las situaciones de la vida. Por eso, una de nuestras oraciones también puede estar dirigida a Dios pidiéndole que nos dé fortaleza, que nos dé espíritu fuerte, espíritu no de cobardía, sino de dominio propio para poder enfrentar estas situaciones. Jesucristo trae sobre cada uno de nosotros, a nuestras vidas, la paz de Dios. Y eso es lo que hizo en esta situación. El Señor Jesús trajo paz en esta situación. Como cristianos, todos, absolutamente todos, vamos a atravesar tormentas difíciles que van a amenazar quebrar nuestra barca, que van a amenazar hundirnos, ahogarnos, abnegarnos. Sin embargo, nuestra confianza debe permanecer firme en el Señor Jesús y no dejarnos intimidar por las pruebas de la vida. Debemos aprender a confiar en que Jesús es el único que puede calmar nuestras tempestades. Vamos al versículo 38, un poquitito más atrás, un versículo más atrás. Dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado
¿Que perecemos? Fíjense esta pregunta. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que nos estamos por morir? Tú estás durmiendo. Ese era el cuadro, ¿no?, que se vivía en esa situación. Había tal desesperación que los discípulos llegaron a reprocharle y reclamarle y decirle: Maestro, tú estás durmiendo y no tenés cuidado de que vamos a morir todos acá, vamos a morir todos ahogados. Las olas superan nuestra barca, se está llenando toda de agua, vamos a morir. Y no tienes cuidado, tú duermes. Ese era el reproche, ¿no? La tormenta furiosa. Y a pesar, como decía recién, que algunos eran pescadores experimentados en el mar, parecían como juguetes, como barquitos de papel en medio del océano, ¿no? Y acá hay algunas lecciones que podemos aprender para nuestras vidas. Lo primero que podemos aprender es que el Señor los puso a prueba en el ámbito cotidiano de su vida, ¿no? De la misma manera, el Señor nos pone a prueba a cada uno de nosotros en el ámbito cotidiano de nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestras relaciones personales, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar. Somos probados en el ámbito cotidiano, diario, de cada una de nuestras vidas. Lo otro que vemos es que aún aquello que creemos dominar bien, somos incapaces de resolver sin la presencia de Jesucristo. Fíjense, estos pescadores, estos conocedores del mar, fueron probados y eran grandes pescadores, eran grandes conocedores de las tempestades. Sin embargo, se amedrentaron, tuvieron miedo. Fueron probados en lo que ellos creían dominar bien. Y sin Cristo no podemos atravesar ninguna tempestad en nuestras vidas. Yo lo he comprobado. Muchas veces he pensado o he sentido dominar una u otra situación y sin embargo me he dado cuenta que por mis propias fuerzas, por mi propia voluntad, no puedo lograr nada. Yo creo que a muchos de nosotros nos pasan esas cosas en las que creemos que lo tenemos todo resuelto, quizás en el trabajo, quizás en los estudios, quizás en nuestra vida, nuestra propia lengua, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar. Creemos que somos los mejores. Y eso sucede porque el hombre en su propia opinión siempre es bueno. Y cada uno cree dominar siempre las situaciones que vive de la mejor manera. Pero sin Cristo, y el Señor Jesús lo demostró, de nada sirvió la experiencia de los buenos marineros para poder dominar la barca. También vemos que nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia son derribados en la prueba, ¿no? Tiene que ver con lo que decía recién, y debemos sí o sí, indefectiblemente, acudir al trono de la gracia. A los discípulos quizás les pareció una actitud irresponsable esta de que el Señor Jesús estuviera con la cabeza apoyada en una almohada, descansando, ¿no? Por eso este reproche, por eso esto de: Señor, ¿dónde estabas tú? ¿En qué momento hemos llegado a esta situación de tormenta y tú descansando? Y esto puede ser un poco peligroso, este reproche, ¿no? Porque expone nuestra humanidad, nuestra carnalidad, expone esto de trasladarle a otro las situaciones que vivimos. Y sin embargo el Señor tenía un propósito en esta prueba, y era probar la fe de cada uno de ellos. Así como el Señor tiene un propósito en la vida nuestra, de cada uno de nosotros, de probarnos en cada situación, en cada adversidad, en cada tiempo de espera, en cada momento. Debemos analizar también nuestras actitudes en el momento de la prueba y preguntarnos o ver si realmente nosotros en medio de la dificultad también le cuestionamos a Dios en dónde está Él. La respuesta la conocemos, la respuesta la sabemos. El Señor está con nosotros. Dios está con nosotros. En el medio de la tormenta, el Señor también estaba en esa barca. Pedro lo entendió. Pedro entendió perfectamente este mensaje
¿no? Y lo escribe en el primer libro de Pedro, en capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todas nuestras ansiedades, todos nuestros problemas, todo, llevémoslo a la presencia del Señor Jesús, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. El versículo 40 dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Decíamos que el temor es algo natural, el temor es algo instintivo, es algo que, si bien puede paralizarnos, es algo que nos sale naturalmente. Por supuesto, debemos tener dominio y aprender a través de las circunstancias y de las dificultades a poder controlar, y que no sea un temor desbordado que nos lleve a cometer locuras, por así decirlo, ¿no? Cosas malas o cosas terribles, ¿no? Si no podemos controlar el temor en nuestras vidas a través de cualquier situación adversa que nos toque vivir, es muy probable que podamos cometer muchas cosas malas, ¿sí? Pero la pregunta es: ¿dónde está tu fe? Esa es la pregunta que les hace el Señor. Está bien, ¿por qué están amedrentados? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está nuestra fe en el medio de la tormenta? Y es una pregunta que nos pone el dedo en la llaga, porque muchos creemos y queremos que nuestra fe esté bien arriba. Sin embargo, vienen las olas que van a tratar de voltear nuestro barco y nos van a hacer sentir como muñequitos de papel en medio de la tormenta, ¿no? La pregunta es, y que nos hace el Señor Jesús a cada uno de nosotros: ¿dónde está puesta tu fe? ¿Dónde hemos puesto nuestra fe? Entonces, esto nos hace repensar esta situación, y a mí me hizo preguntarme si el problema era la tormenta o el problema era la falta de fe, o la poca fe. Porque seguramente esta tormenta fue provocada con un propósito. Esta tormenta era la prueba de la fe de sus discípulos. Nuestras tormentas son la prueba de fe que Dios pone en nuestras vidas. Las situaciones que no podemos controlar. Me lamentaba hace poco, y lo compartía con mi esposa, me lamento no poder ir a Mendoza a estar con mi mamá. Pero más allá de esa tormenta, ¿dónde está puesta mi fe? Y me lo cuestioné y me lo pregunté. ¿Estoy poniendo mi fe en poder viajar, en poder ir, en poder hacer, en poder estar? ¿O estoy poniendo mi fe en el Señor Jesús, que Él tiene el poder y la autoridad para sanar, para salvar, para restaurar? Entonces nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor Jesús. Esta es una pregunta que yo me la hice en este tiempo, y seguramente muchos también en algún momento de sus vidas se la han hecho, ¿no? Y quizás me cuestioné un poco esto. ¿Dónde está puesta mi fe? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Fíjense, ¿no?, en el versículo 35, que es donde empieza el relato bíblico que empezamos a leer, el Señor Jesús dice: pasemos al otro lado. Ya hay una declaración, ya hay una certeza, hay una afirmación de parte del Señor Jesús diciendo: vamos a ir del otro lado. No está diciendo: lancémonos al mar a ver a dónde llegamos y quizás en una de esas lleguemos al otro lado. El Señor Jesús comienza esta historia, ¿no?, esta travesía, esta prueba en medio del mar de Galilea, comienza dando una afirmación y dice: vamos a ir del otro lado. Así comienza esta historia, ¿no? Entonces, si hubiesen recordado quizás los discípulos esta afirmación de parte de Dios, esta promesa, esta palabra de parte del Señor Jesús, que diciendo: vamos a ir del otro lado, quizás no se hubiesen dejado llevar por sus emociones, ¿no? Y muchas veces las emociones nos terminan dominando en el momento de la prueba. El Señor Jesús
lanza una palabra que la vemos en el versículo 39 y la vamos a volver a leer. Dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Fíjense, ¿no? Una palabra del Señor Jesús. El Señor Jesús no se presentó en ese momento como un profeta que consultó a Dios, ni se presentó como un Dios, sino que Él dio la palabra y se hizo grande bonanza y el viento se calmó. ¿Sabe qué significa eso, no? Está bien, ya era de noche, ya era oscura, pero podemos imaginarnos que en ese momento se vieron las estrellas y la luz de la luna iluminó al mar de Galilea en calma porque el viento había cesado, ¿no? Intervino como Dios, ordenó a la naturaleza con la autoridad de Dios, ¿sí? En el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, podemos ver en el verso 25, ahí el Señor Jesús en la sinagoga se presenta un endemoniado en ese momento, ¿no? Una persona que tenía un espíritu inmundo, ¿no? Y que estaba cuestionando ahí en ese lugar, dice, pero Jesús le reprendió diciéndote, cállate y sal de él. Fíjense el poder de la palabra y la autoridad de Dios operando en el Señor Jesús, ¿no? En la sinagoga ahí en Capernaum, el Señor Jesús libera un endemoniado y da una orden directa. Así como le dio la orden a la tempestad que cese y las nubes se movieron y volvieron a brillar las estrellas y se volvió a ver la luz de la luna. Vivimos en un mundo hostil, en un mundo letal, en un mundo donde hay sequías, donde hay fuego, donde hay vientos, hay tempestades, donde hay un virus en este momento que se ha cobrado la vida de varias personas, de muchos, de seres queridos, conocidos y no tantos. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo es el anuncio de la liberación de todo lo que nos amenaza y nos atemoriza. El Señor Jesús, con esa palabra de autoridad, trajo paz a esa situación de tormenta. Y para finalizar, los discípulos en el verso 41, dice, entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El hombre que dormía con su cabeza apoyada en la almohada, en la barca, era el mismo Dios hecho hombre, revestido de humanidad. En ese momento, y lo hemos leído en el salmo que compartía Lucas al principio, en el Salmo 89, vamos a volver a buscarlo y a compartirlo. Salmo 89, versículos 8 y 9 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová? Y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Fíjense, ¿no? ¿Quién es este hombre? Se preguntaban. Es el mismo Dios del cual el Salmo estaba hablando. Es el mismo Dios de Israel, es el mismo Dios hecho hombre que había sido prometido. El mismo Dios que estuvo en la creación del mundo, el mismo Dios que vio tu embrión en el vientre de tu madre, que me vio a mí, el mismo Dios que nos acompaña en cada una de las tormentas, en cada una de nuestras dificultades. Él tiene dominio, dice el Salmo. Esta prueba abrió los ojos de sus discípulos y dice que temieron con gran temor. Porque quien estaba ahí no era un Dios, era Dios hecho hombre, era el Señor Jesucristo. Para finalizar, mis queridos hermanos y amigos que hoy nos están acompañando, quiero recordarles que andar en los caminos de Dios, así como sus discípulos anduvieron, no nos libera de las pruebas.
andar de la mano del Señor Jesús, tener al Señor Jesús en nuestras vidas, no es ausencia de tormentas ni de problemas, sino que el Señor no promete ausencia de dificultades, ni de angustias, ni de penas, pero sí promete, y podemos tener certeza de dos cosas que vamos a guardar en nuestro corazón. Siempre va a estar con nosotros durante todo el camino. Fíjense, ¿no? Si Él prometió llevarlos hacia el otro lado, el Señor lo va a cumplir. Si el Señor prometió estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas, el Señor lo va a cumplir. Dios no duerme, lo dice su palabra. El Señor Jesús nos ha dado su Espíritu en cada uno de nosotros, de aquellos que hemos creído y hemos depositado nuestra confianza en el Señor Jesús. Y su Espíritu nos acompaña, nos fortalece, nos da palabra. Y el Señor Jesús mostrando de su amor y de su sostén en cada una de las pruebas. Durante todo el camino, el Señor va a estar con nosotros. Vamos a orar para concluir este tiempo de reflexión de la palabra. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tus cuidados, Señor. Gracias porque una vez más nos permite, Señor, llegar ante tu presencia, Señor. Una vez más nos permites oír de tu palabra, de poder escucharla, de poder reflexionar en ella. Señor, ayúdanos, sostiene, Señor, nuestras vidas en cada una de las tormentas, en cada una de las dificultades, Señor. Creemos y confiamos, Padre, que tú estás con nosotros, Señor. Y si tú eres con nosotros, nadie es contra nosotros. Padre, te pedimos que esta palabra, Señor, dé fruto a nuestras vidas. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Dé fruto a nuestras vidas y que podamos, Señor, encontrar consuelo, fortaleza y en los momentos de dificultad, Señor, que podamos hallarte en cada una de las pruebas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como lo hacemos cada domingo, también en este domingo vamos a compartir la Santa Cena del Señor y compartir los símbolos. Nosotros, los que estamos acá, lo haremos juntos como acostumbrábamos a hacer en la iglesia y también los invitamos. Seguramente cada uno de ustedes tiene preparado el pan y también la copa en sus hogares, para que todos juntos de esta manera podamos unirnos en la comunión con el Señor, participando del pan y de la copa. Antes de hacerlo, acompáñenme en la oración pidiendo la bendición por los símbolos. Oramos. Amado Dios, gracias porque tenemos en la obra de Cristo, en la cruz, el perdón de nuestros pecados y también, Señor, la salvación de nuestras vidas y la vida eterna asegurada en tu presencia. Señor, queremos recordar esta obra que Él ha hecho por nosotros, todo el amor que Él ha puesto por cada uno de nosotros, que los llevó a sufrir la cruz. Y en esta noche vamos a recordarte, vamos a recordar a Jesús, nuestro Señor y Salvador, compartiendo del pan y también de la copa. Bendice estos símbolos que tenemos frente a nosotros.
Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, quien murió por nosotros. Amén. Bueno, hermanos, queridos hermanos, estamos llegando al final de nuestra reunión. Vamos a entonar todos juntos una alabanza más, luego de ello vamos a orar y vamos a dar por concluida nuestra reunión. Entonamos esta alabanza, por favor.
cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí buscó libertad. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí buscó libertad. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Amén. Oramos, hermanos. Señor, gracias, Padre amado, por este día. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, mi Dios y Padre eterno, Señor, porque tú has permitido que una vez más, Señor, podamos llevar a cabo esta reunión por tu misericordia, por tu amor, porque, Señor, tenemos este medio para poder comunicarnos, para poder estar en comunión, Padre, porque entendemos que la comunión no es solamente estar uno al lado del otro, sino todos juntos y en un mismo espíritu. Y nosotros estamos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, que es el de alabarte, Señor. Gracias porque has permitido que podamos alabar, adorar tu nombre, que hayamos, Señor, podido escuchar tu palabra también. Mi Dios, guárdanos, protégenos hasta nuestra próxima reunión, Señor, que si tú lo permites y si tú así lo quieres, será el próximo domingo, Padre querido. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por las bendiciones que derramas, Señor. Bendice cada hogar en el cual se ha escuchado tu palabra en esta noche, Señor. Amén, amén, amén. Queridos hermanos, si Dios así lo permite, nos podemos volver a encontrar el próximo domingo a partir de las 20 horas.